Entonces vamos a iniciar con este tema. Otro punto más, ¿verdad? La evolución histórica del constitucionalismo mexicano, que decíamos, tenemos, no hay de otra, no podemos negarlo, no podemos negar que la primer constitución que estuvo vigente en nuestro país era una constitución española, 1812. Cuando México cobra su independencia, aplicamos esta constitución, que fue expedida por las Cortes de Cádiz. Fue jurada allá en España el 19 de marzo de 1812. Vamos a tener nosotros, obviamente, que desde luego ya llega a nosotros, a la Nueva España, y también es jurada, ¿sí? Nada más que aquí es el 30 de septiembre del mismo año. Esa constitución que entró en vigor en nuestro territorio estuvo inspirada en las antiguas leyes fundamentales del reino, allá en España. Estuvo inspirada, vean ustedes, en la Constitución francesa de 1791. ¿Okay? Pero también estuvo inspirada en otros aspectos importantísimos, como fueron la Constitución de 1787 de los Estados Unidos de América. Vean, dos influencias importantes tuvo esta Constitución de Cádiz, la francesa y la estadounidense. Constaba de 384 artículos y tuvo una muy corta y precaria vigencia. Estamos hablando nosotros de una constitución que no correspondía para nada a la realidad que estábamos viviendo como país recientemente independizado. Por eso esta constitución era obsoleta. Sí, está bien, aceptamos las buenas intenciones que se tuvieron cuando se trajo esa constitución para regular nuestro destino de un país que recién había cobrado su independencia, para efecto de establecer un orden a ese desorden, a esta cuestión caótica que se había presentado una vez que nos independizamos y que todavía seguía la lucha armada, porque recuerden ustedes, nos independizamos en 1810 y la consumación de la independencia se va a dar hasta 1821. Entonces estamos hablando nosotros de una situación precaria, de una situación difícil, sumamente difícil, complicada, que se estableció en nuestro territorio. 384 artículos eran muchos. De esos 384 artículos, ¿cuántos les gustan a ustedes para que se pudieran haber aplicado a nuestra realidad? ¿50? ¿Ya es exagerándole? Si los demás no tenían nada que ver, absolutamente nada que ver con nosotros, ¿verdad? Con los mexicanos, nada. Entonces, por eso es de tenerse en consideración ese aspecto, ¿verdad? Porque tuvo una precaria vigencia en nuestro territorio. Esta constitución en 1820, ¿sí? Como una cuestión de problemas internos, en donde allá en España se dio un levantamiento armado de Fernando VII. Recuerden ustedes que para ese momento, cuando la Constitución de Cádiz se promulgó en España, no tuvo vigencia allá, no se pudo aplicar allá, porque Fernando VII estaba como prisionero de Napoleón Bonaparte. ¿Okay? Entonces, por eso no tuvo aplicación ni vigencia allá, ¿verdad? Pero aquí sí se aplicó. Aquí sí tuvo vigencia, ¿ok? Relativa vigencia, pero la tuvo, ¿no? Entonces, allá cuando se dio un levantamiento, ¿no? De Fernando VII, él se vio obligado a restablecer la Constitución de Cádiz. Y entonces vamos a tener nosotros que, gracias a ese aspecto relacionado con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, aquí en nuestro territorio se va a dar un importante aspecto relacionado con la adhesión a nuestro territorio de Campeche y después Veracruz
como algo que se incorporaba, ¿no? Para efecto de generar esa unión, esa unidad que se requería por los tiempos críticos, demasiado críticos que se estaban viviendo, puesto que todavía estamos en proceso para ese momento de la consumación de la independencia. Todavía nos faltaba, ¿verdad? Un poquito. Pues estamos ya en 1820. Recuerden ustedes que 1821 es cuando se consuma la independencia. Ok, eso es lo que tenemos que anticipar en relación a la Constitución de Cádiz, que se aplicó en nuestro territorio. Ok, ya se los había indicado, ¿cierto? Tal vez esta ocasión de nosotros dimos otro poco más de datos que tal vez en la historia del derecho mexicano no se los había comentado. Entonces, aquí vamos a tener nosotros ese aspecto, ¿ok? Ahora, eso es por lo que respecta a la Constitución de Cádiz. Vámonos con la Constitución de Apatzingán de 1814. Para efecto de hablar de la Constitución de Apatzingán, recuerden ustedes algo bien importante que lo vimos en la historia del derecho mexicano, y fue cuando se establece, obviamente, la generación de los sentimientos de la nación. Por eso decíamos, importantísima esta Constitución de Apatzingán, porque tuvo nada más ni nada menos que como fuente de inspiración aquel memorable documento, Los sentimientos de la nación. Y entonces es increíble, ¿verdad?, que no se haya tenido un especial cuidado con la elaboración de esta Constitución, teniendo esas importantísimas referencias, estando inspirada en ese documento de trascendental importancia en nuestro territorio, como lo fueron los sentimientos de la nación, que fueron obviamente un documento elaborado, ya lo saben ustedes, por el generalísimo Morelos, ¿verdad? Don José María Morelos y Pavón es el autor de los sentimientos de la nación y que fueron fuente de inspiración de la Constitución de Apatzingán. Por eso les digo, qué lamentable el hecho, qué lamentable de verdad que no se haya podido tener vigencia en esta Constitución. Estaba completa la Constitución, establecía ya dos partes dentro de su integración, estaba integrada por dos partes, y que es cierto, no se llamaban como hoy en día, que son parte orgánica y parte dogmática, no, pero aún así, esto no quiere decir que no fuera importante, era muy importante. Obviamente esta Constitución, el contenido estaba perfecto. Lástima que jamás cobró vigencia. Y entonces vamos a tener nosotros esto a grandes rasgos. Les digo, una breve introducción para ello. Y entonces tendríamos nosotros que establecer que sí, en un hecho fundador de la nacionalidad y de las instituciones públicas mexicanas, el 13 de septiembre de 1813, el generalísimo Morelos instaló en la Catedral de Santa María de la Asunción, allá, chicos, obviamente en la ciudad de Chilpancingo, hoy de los Bravos Guerrero, es decir, en el estado de Guerrero, instauró el primer Congreso de Anáhuac, ¿ok? El primer cuerpo legislativo de la historia mexicana. ¿Para qué instaló este Congreso de Anáhuac? Pues para efecto de empezar a darle vida a lo que sería la Constitución de Apatzingán. Vean la forma de pensar del generalísimo Morelos, ¿no? Antes les comento esto que en la historia del derecho mexicano ya se los había comentado, el generalísimo Morelos. Él se negaba a que le nombraran así, generalísimo Morelos. Él prefería que le llamaran siervo de la nación, ¿ok? Pero bueno, no se pudo quitar esa denominación, tampoco, el siervo de la nación, ¿sí? Se le dieron dos y con toda justicia se le asumió el papel de el generalísimo Morelos y también el siervo de la nación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esta cuestión, claro que sí, es porque Morelos consideró, ¿sí?, que era necesario, ¿verdad?, que el país se encontraba en una situación terrible, por lo tanto que era importante la creación de un cuerpo representativo
investido de autoridad del que emanara la voluntad nacional. Por eso el Congreso de Chilpancingo se inauguró con el discurso que leyó don José María Morelos y Pavón, en el que, claro que sí, se va a perfilar toda la línea que habría de seguir la revolución insurgente. Y que estamos hablando de la revolución, al movimiento de independencia también se le denomina revolución insurgente, ¿ok? No lo perdamos de vista. Y entonces, ese documento, que ya les había mencionado, es conocido con el nombre de los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación son la base del constitucionalismo mexicano. Por eso no se puede dejar de mencionar. No importa, aunque los sentimientos de la nación se hayan desperdiciado de verdad, lamentablemente, en una constitución que nunca cobró vigencia. Pero eso no quiere decir que no se tenga que resaltar, por ejemplo, cómo se formó el primer Congreso de Anáhuac, que fue instalado por el siervo de la nación. Estuvo integrado por 6 diputados, porque para este momento nada más tenemos la Cámara de Diputados. No tenemos bicamarismo en el Congreso. Ese bicamarismo en el Congreso se va a dar hasta la Constitución de 1824. Para este momento no, nada más tenemos Cámara de Diputados. Entre esos diputados teníamos a Ignacio López Rayón, que representaba en este caso a la provincia de Nueva Galicia, a José Sixto Verduzco, que representaba a la provincia de Michoacán, a don José María Liceaga, que representaba a la provincia de Guanajuato, a Andrés Quintana Roo, que representaba a la provincia de Puebla. Vean algo bien importante, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Les estoy hablando de provincias, no les estoy hablando de estados de la República, les estoy hablando de provincias, ¿ok? Entonces, ya decíamos Quintana Roo, ¿ok? Carlos María Bustamante por la provincia de México, José María Cos por la provincia de Veracruz, Cornelio Ortiz Zárate por la provincia de Tlaxcala, y como secretario, obviamente, Carlos, se me fue aquí, Carlos Enríquez del Castillo, ¿ok? Entonces, él era el secretario, obviamente, de este Congreso de Anáhuac. Este grupo también estuvo integrado por don José María Murguía, que estuvo a cargo o estuvo representando a la provincia de Oaxaca, y José Manuel Herrera por la provincia de Tecpan, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener nosotros, por supuesto, el establecimiento del primer Congreso de Anáhuac, y por supuesto, por primera vez, también se le va a dar a la nación mexicana, ¿verdad? Este carácter de soberanía popular, derivado de aquí, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Continuamos.